bien, hola Felipe, hola a todos, ¿cómo están? ¡Wow! ¡Qué nota que estemos aquí con Federico! Ahorita lo saludamos. Vamos a comenzar a hacer, como siempre, chicos, los saludos. Y Federico nos está acompañando, ¿saben desde dónde? Desde México, desde la Ciudad de México y el país de México, en Centroamérica. ¿Pueden creerlo? Ya llegamos allá, sí, Amelia, imagínate desde por allá con esa cara que hiciste. ¡Wow! Entonces vamos a comenzar, chicos, a dar nuestros saludos de siempre. Voy a saludar. Aprovechemos y saludemos a Centroamérica, chicos. No solamente a Norteamérica y a Sudamérica, sino a Centroamérica. Vamos a saludar a Honduras, que siempre hemos tenido chicos que nos acompañan desde Honduras, chicos que nos acompañan desde Puerto Rico, desde Panamá, desde Costa Rica, desde la isla maravillosa de Cuba, desde República Dominicana. Y, por ejemplo, vamos a saludar a la gente de Baja California, de Sonora, de Nuevo León, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Monterrey, que yo tengo muchos amigos en Monterrey, de Chiapas, de Yucatán, de Jalisco, de Veracruz. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente que nos está acompañando hoy! Imagínense qué belleza este programa que ya va también atento. Y también vamos a saludar a la gente, los colegios que nos acompañan desde España, desde Canadá, desde Rosario, Argentina. Imagínense, porque esto va desde arriba, Canadá, hasta abajo en Rosario, Argentina, y también nos acompañan en Mendoza, en Argentina, en Ecuador también, y en Colombia, en muchas ciudades como Cali, como Medellín, como Popayán. Nos han mandado también mensajes desde Ibagué, desde Barranquilla, mejor dicho, estamos desde todas partes, por todos los lados, imagínense. Y voy a saludar unos colegios que siempre nos acompañan y siempre están atentos. El Liceo FESAN es uno que siempre está con nosotros. El Hola, Colegio de Felipe. New School. Hola, ¿cómo están? El colegio, miren, veo aquí Gimnasio Infantil Los Ángeles. ¡Wow! Bienvenido Gimnasio Infantil Los Ángeles. El colegio de New School en Medellín. La Fundación Ronald McDonald, que también a veces nos acompaña, la Fundación, el colegio Graciela Cano. Y vamos con un saludo muy especial al colegio Vincent Van Gogh de México. Y un colegio también que nos acompaña hoy, que es el Netzahualcóyotl. Creo que es así, Fede, ¿o no? Ayúdame tú. Eso, mejor dicho. ¿Y saben por qué es tan maravilloso eso? Porque ahorita, al final de esta charla de los aztecas, que vamos a aprender de los aztecas, y Federico nos va a enseñar a hablar mexicano. Pueden entenderlo, pueden saberlo. Imagínense qué nota lo que vamos a aprender. Vamos a saludar también a Ansá, a Bucaramanga, al municipio de Ansá, un saludo muy especial. Y bueno, chicos, les voy a saludar de nuevo otra vez a Federico Martínez. Miren, Federico Martínez es un amigo mío, arquitecto, o sea, que construye casas, que diseña casas, y aparte de ser arquitecto es amigo de los niños y es escritor. Imagínense, es escritor. Entonces Federico nos va a enseñar hoy mucho sobre los aztecas. Entonces, chicos, vamos a comenzar nuestra gran charla de hoy, que es sobre los aztecas. Pero antes de esto, les voy a preguntar algo. Recuerden que siempre que vamos a hablar, chicos, levantemos la mano. La mano se levanta mirando allá abajo en la pantalla de nosotros. Abajo dice reacciones. ¿Listo? Pues exactamente, Miguel Ángel, como lo acabaste de hacer, levantando una manito así. Muy bien. Entonces, cuando yo les pregunte algo, vamos a levantar la mano así. Muy bien, Samuel. Lo tenemos muy claro. Entonces, un abrazo a todos, chicos. Voy a saludar rápidamente a Emily, a Dana, a Amelia, a Gabriela, a Nicole, a Gabriel Sebastián, a Juan Diego García, Gabriela y Emily también, Esteban Ayala. Me voy a quitar el bigote porque se me está cayendo el bigote. Voy a saludar a María Salomé, que nos está viendo también, Alejandro Ángel, Luna Arroyave, hola Luna, Sergio Moreno, voy a saludarlo también, Samuel Barrera, mejor dicho, qué cantidad de gente, y también Juan Diego García, a Sara Hernández, hola Sara, ¿cómo estás? Alejandro Ángel, a Sergio Moreno, mejor dicho, qué cantidad de personas, bienvenidos, qué maravilla que nos estén acompañando hoy. Chicos, también
Voy a saludar a los que siempre nos acompañan, que se conectan por Facebook, porque por Facebook de nuestra página también podemos volver a ver estos programas. A los profes que siempre nos acompañan, ahí le voy a pedir a Carlos que nos dé el link de la página del Festival Internacional de nosotros. Hay un link, un pedazo donde dice las conferencias y ahí aparece algo que se llamaba antes mañanitas, que ya ahora se llama tardecitas. Entonces, profes, ustedes que pueden meterse en esa página, pueden presentar esto siempre en el salón para que los niños aprendan mucho sobre historia. Hemos hablado sobre muchas personas, sobre muchos eventos y muchas cosas. Hoy vamos a hablar sobre una cultura y una civilización maravillosa que se llama los aztecas. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? Una de las grandes civilizaciones de América, conjunto con los mayas, conjunto con los incas, con los chibchas, con los quimbayas, con los motilones. Ahorita vamos a aprender de toda esta época precolombina, estas civilizaciones maravillosas que nos acompañaron antes de que llegara Cristóbal Colón. Entonces, chicos, ¿estamos listos? Vamos a aprender. Hoy no vamos a dibujar. Hoy al final vamos a hablar mexicano y vamos a aprender de todas esas palabras que del mexicano llegó al español, porque acuérdense que la palabra español viene de España, o en ese momento, chicos, se llamaba Castilla. Por eso también nosotros hablamos algo que se llama el castellano. Así es, Samuel, así es. Güey, vamos a hablar muchas cosas hoy. Chicos, ¿se acuerdan la palabra que siempre les he enseñado que podemos hablar nosotros? Se llama el contexto. El contexto. Es muy importante, chicos, cuando veamos la historia, entender el contexto. Entonces, vamos a referirnos a una época de hace más o menos 500 años, en 1492. ¿Quién me puede decir en qué año estamos hoy? ¿Será que estamos en 1980? 2021. 2021. Oiga, 2021. Emanuel, ¿qué dices que 2012? Emanuel puso 2012. No, Emanuel, estamos en el año 2021. Entonces, imagínense, chicos, que en el año 1492, es decir, hace 500 años, ¿quién estuvo en la época de 1492? ¿Quién me puede decir? Los mayas, los aztecas, los... Muy bien. Y Cristóbal Colón taironas. También. Muy bien, también las culturas y las civilizaciones precolombinas. Los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, chicos, que eso fue hace 500 años. Es decir, con nuestros tatarabuelos. Nuestros tatarabuelos vinieron desde esa época, imagínense. O sea, no nuestros papás, no nuestros abuelos, no nuestros bisabuelos, ni nuestros tatarabuelos, sino nuestros Meli, ayúdame, abuelos. Uno habla de tatarabuelo. Muy bien. Cuando uno habla, escuchen esto, chicos. Cuando uno habla de tatarabuelo, está hablando de hace 100 años, hace 200 años, hace 300, hace 400. Entonces, vamos a ubicarnos en esa fecha que es muy importante, que se llama la fecha de 1492. ¡Ojo con esto! ¡Ojo! Abramos los ojos. ¡Ojo con esto! En 1492, chicos, un señor llamado Cristóbal Colón, que alguna vez aprendimos de él, ¿se acuerdan que Cristóbal Colón significa Cristóforo Columbus? Es decir, el que lleva a Cristo, la paloma que lleva a Cristo. Ese es el significado del nombre de Cristóbal Colón. ¿Quién me puede decir cuál es el único país del mundo que lleva el nombre en honor a Cristóbal Colón? ¿Quién me dice? Colombia. Colombia. Colombia.
Eso, Alejandro, muy bien. Resulta, chicos, que en esa época no se sabía cómo se llamaba América. El nombre de América lo pusieron después. Pero ojo con esto, ojo con esto. Resulta que Cristóbal Colón no llegó solo a América. No, ¿se acuerdan que habíamos hablado que Cristóbal Colón hizo 3 fenómenos? Un fenómeno que se llama descubrir, otro fenómeno que se llama conquistar y otro fenómeno que se llama colonizar. Repitamos todos: descubrir, conquistar, conquistar y colonizar. colonizar. Descubrir Descubrir, conquistar y colonizar. Perfecto, muy bien. Y les voy a explicar por qué, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué se llama descubrir? Porque resulta, chicos, que para los europeos, es decir, para esa época, no se sabía que había otro continente. Por eso ellos dijeron que habían descubierto a América, pero en ese momento todavía no lo llamaban América. Por ahí escribieron que era en honor a Américo Vespucio. Muy bien, así es. Américo Vespucio, chicos, fue un cartógrafo, es decir, una persona que hacía mapas del equipo de Cristóbal Colón. Entonces, resulta que Cristóbal Colón llegó y se topó con América, porque ellos pensaban que iban para dónde. ¿Quién me puede decir para dónde iban ellos? ¿Qué creían ellos? Para la India. Para la India. Para la India. Muy Para bien. la Entonces, exactamente, Juan, muy bien. Entonces pensaban que Cristóbal Colón le iba a dar la vuelta al globo terráqueo completo para ir a la India por el otro lado. Pero se dio con una isla el 12 de octubre de 1492. Por eso nosotros celebramos muy bien. Exactamente, por allá en una isla que hace tiempos, muy bien, Damián, en una isla que en ese momento le llamaron la Española. Primero fue Isabela y luego la Española. ¿Y por qué le llamaron así? En honor a la reina de Cristóbal Colón, que se llamaba Isabel I. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de ella? Muy bien. Isabel muy I bien. de Castilla. Sí. Exactamente, Samuel, Isabel I de Castilla. Muy bien. Entonces, De Castilla. ¿cómo se llamaban las 3 carabelas de Cristóbal Colón? ¿Quién me puede decir? La Las 3 niña, la carabelas. pinta y la Santa María. La pinta, la niña y la Santa María. La niña, la pinta y la Santa María. La niña, Muy bien. Santa María. Muy bien. La pinta, la niña y la Santa María. Recordemos levantar la mano. Recordemos levantar la mano. Muy bien, porque Esteban y Nicole que están levantando la mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Llega Cristóbal Colón a América y llegaron en 3 carabelas. Y había una de ellas que era la nao capitana, que se llamaba la Santa María. Ahí va Cristóbal Colón. Y cuando llegaron, chicos, se encontraron con una cantidad de tribus indígenas maravillosas, como este que me está acompañando aquí, que se llama Moctezuma. Imagínense, con plumas en la cabeza. ¿Por qué? Porque se parecía a un águila. Y ahorita Fede nos va a contar por qué el escudo de México tiene un águila con un mito maravilloso. Ahorita nos lo va a contar Fede. Entonces, chicos, imagínense. Cuando llegaron los españoles acá, comandados por Cristóbal Colón, y llegaron a América, pues empezaron con ese proceso de descubrir, conquistar y colonizar. Ya entendimos por qué se llamaba descubrir, porque para ellos no había otro continente. Ok, ahora, la conquista era un término, chicos, que se utilizaba mucho en esa época, porque era una época histórica de muchas conquistas por los territorios, ¿cierto? Y la colonización era cuando yo ya conquistaba ese territorio, pues yo me quedaba ahí. Entonces, primero, descubrimiento. Descubrimiento es porque no sabían que había otro continente. Segundo, conquista es nosotros te llevamos nuestra cultura. Y eso fue lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron los españoles acá? Ciudades, universidades, calles, muchas cosas. Es impresionante lo que hicieron los españoles con sus conquistadores. Y por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de Cartagena de India y sus fortificaciones? También hicieron fortificaciones maravillosas.
como la de Cartagena de Indias. En México también hay, en Panamá también hay, y hasta en una ciudad que se llama Lima, que es en Perú. Pero entonces, chicos, imagínense, había tanta gente, tantas tribus acá en América que solamente conocemos muy poquiticas. Solamente conocemos, hemos leído los incas, los mayas y los aztecas. ¿Por qué? Porque siempre nos hablan de ellos. Pero ojo pelado, ojo con esto. Escuchen esto, es un truco, ojo con esto. En Norteamérica, chicos, donde hoy es Estados Unidos y Canadá, habían 4 tipos de tribus muy importantes. Ojo con esto, los indios Sioux. Esos son muy importantes, chicos, porque vienen de la familia de los indios que sabían montar muy bien a caballo. Imagínense, los yuchis. Los yuchis, chicos, tenían unas casas que eran así como unos conos, súper grandes y súper altas. Había otros que se llamaban los algorquinos o algonquinos. Esos también eran muy importantes. Y unos en la parte de Canadá que les decían los esquimales. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra esquimal? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Por qué se llaman esquimales? A ver, chicos, ¿quién quiere decir? Esteban o Damián quiere decir. Sara, dime tú, Sara. Son las personas que viven y trabajan en invierno. Muy bien, Sara, muy bien. Era Resulta eso. que hay unas Yo quería condiciones. decir eso. Hola, Juan. Súper bien, muy bien. Muy bien, Sara. Resulta que ellos viven en unas condiciones de tanto frío, pero tanto frío, que si yo prendo una fogata, inmediatamente se apaga la llama. Entonces, la palabra esquimal quiere decir comer carne cruda. ¡Uy! ¡Qué ¿Ustedes se imaginan? feo! ¡Uy! Uno ¡Qué comer feo! carne. ¡Qué ¡Uy! feo! Pero No ¿saben me qué? gusta, me gusta calientita. Claro, pues por supuesto, pues nos gusta mejor la carne asadita o calientica, Sí, pero resulta, ¿sí chicos, por qué? que allá... Porque Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Estos eran las tribus indígenas de Norteamérica. Resulta, chicos, que en Suramérica había muchas tribus también. Y les voy a contar cuáles eran para que las identifiquemos. No se nos olvide, las de Norteamérica eran los Sioux, los Yuchis, los algorquinos y los esquimales. Eran las más importantes. Había muchas más, pero estas eran las más importantes. En Suramérica, chicos, habían muchas. Unas, por ejemplo, que se llamaban quechuas. Quechuas. Repitan conmigo. Quechuas. ¿Y saben por qué eran tan buenos los quechuas? Porque sabían vivir en las montañas. Por lo tanto, los incas también eran como los quechuas. Y era como lo que hoy conocemos, una zona donde está Perú. Y también hay una tribu que se llama los guaraníes. Guaraníes. Y es en la zona donde está Paraguay y Uruguay. ¡Wow! ¿Esa no es de la zona de Guananí, de la isla de San Salvador? Exactamente, Samuel. Por eso a los paraguayos generalmente y a los uruguayos en esa zona, a veces en el fútbol, les dicen el equipo guaraní, porque descienden de la tribu guaraní. Y también tenemos unos que se llamaban los patagones. Por eso hoy en día el sur de Argentina y el sur de Chile se llama la Patagonia. ¡Wow! Miren que aquí uno aprende también geografía. ¿Y por qué se llama la Patagonia? Porque había una tribu que se llamaban los patagones. Y pues, chicos, en la zona donde está Ecuador y Colombia, hay una parte que también tuvo unas tribus independientes de los incas. Muy bien, Damián, los charrúas también eran en la parte de la Pampa Argentina. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien, exactamente. Entonces, aquí había también muchas tribus. Por ejemplo,
los muiscas, los quimbayas, los chipchas, los motilones y según chicos, un antropólogo maravilloso que se llama el doctor Restrepo, ese señor decía que había aquí un imperio que se llamaba el Imperio Ilama. Entonces teníamos mucha cantidad de La Tairona. en esta zona. Exactamente, Samuel, muy bien. Y en Centroamérica habían también muchos tipos de tribus indígenas. Unos se llamaban los caribes. ¿Quién conoce esa palabra? ¿Quién me puede decir? Caribe. Caribe. Yo la conozco. Caribe. Yo vine de la Caribe. Eso, muy bien. Caribe, porque nuestro mar Caribe tiene su nombre a estos indios y a estas tribus que se llaman los caribes. ¿Y saben qué les voy a decir por acá? Ojo con este dato. Imagínense, chicos, que parece que los caribes eran caníbales, o sea, que se comían entre ellos mismos. Eso es lo que nos está diciendo la historia, pero eso en esa época era muy normal. Y también tenemos a los taínos. ¡Wow! Que eran de donde hoy está Puerto Rico, los indios taínos. ¿Y saben en qué eran muy buenos los indios taínos? En jugar pelota, como el fútbol, como el béisbol, como el voleibol. Como unos balabales que también se hacen con pelotas. Exactamente, Juan, así es. Cuando hacemos malabarismo, también jugamos con pelota. Entonces los indios... Sí, también también jugamos basquetbol porque también hay pelotas como así, casi grandes. Exactamente. También Entonces, béisbol. imagínense, Sí. chicos, que estos también así. indios y estas tribus se llamaban precolombinas. Ojo con esto, precolombinos o precolombinas. ¿Y por qué, chicos? Porque era antes, la palabra pre significa antes. Precolombinos y la palabra colombino significa de la llegada de Cristóbal Colón. ¿Listo? Entonces, precolombinos es las tribus que aquí había en América antes de que llegara Cristóbal Colón. Eso no quiere decir que en 1492 se desaparecieran todas las tribus. No, chicos, de hecho, hoy en día todavía existen muchas tribus indígenas en nuestro continente de América y las tenemos que respetar porque tienen un conocimiento ancestral muy maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a conocer a este señor que yo tengo aquí con estas plumas, que tiene el poder de un águila en su cabeza. Y entonces, cuando llegó Cristóbal Colón acá, pues ya vino un proceso de transformación cultural y de mezcla cultural que después vamos a hablar de él. Pero en toda esa etapa de las tribus indígenas, había una que eran los más importantes de Centroamérica. ¿Quién me puede decir cómo se llaman? ¿Quién me dice? ¡Perfecto! Los aztecas, muy bien. Y pues, chicos, Los aztecas. Y los bien. Aztecas. Ahí, yo sé que también ahí dijeron que los mayas y los incas y los chichas, los quimayas, todos pero hoy vamos a hablar, chicos, hoy vamos- la mano. exactamente, Esteban, vamos a levantar la mano, chicos. Hoy, específicamente hoy, chicos, vamos a hablar de los aztecas. Juan, hay que levantar la mano. Pon el micrófono en silencio, Juan, y ahorita levantas la mano. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de los aztecas y Federico nos va a mostrar y nos va a ilustrar cuál era ese mito que tenían los aztecas y por qué se llama el país México. ¿Cierto, Fede? Así es. Así es, Felipe. Bueno, chicos, los dejo con Federico y aquí estoy. Yo sigo hablando con Federico. Fede, continúa. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Miren, les quiero mostrar Bien.
les quiero mostrar un mapa. Muchos de ustedes están aquí en Colombia. Yo estoy aquí en este pedacito que se llama la Ciudad de México y les quiero mostrar este mapa porque, vean ustedes, me voy a acercar. Actualmente, en el centro de la Ciudad de México, están todavía las ruinas de México Tenochtitlán. Son pequeñitas, porque la ciudad ya las cubrió. ¿Vale? Oye, Bueno, Federico, te tengo una pregunta. Explícanos Dime, qué Felipe. significa la palabra ruina. ¿Qué es la palabra ruina? Las ruinas son los vestigios que quedan de las construcciones que construyeron hace muchos años nuestros antepasados. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea que en todos los países tenemos ruinas de nuestros antepasados. Sí, aunque no en todos quedan vestigios, porque no todos los construyeron con piedras. Algunos se construyeron con carrizales, con palma, con hojas, pero las que construimos aquí, o nuestros antepasados construyeron aquí en la Ciudad de México, fue con piedras. Y por eso Qué las bien. podemos ver todavía. ¡Qué bien! Perfecto. Continúa, Fede. Bueno, Adelante. ahora les voy a contar la historia de cómo es que esta ciudad, la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, fue fundada. Bueno, ¿alguien de ustedes conoce? Levante la mano si lo conocen. ¿Alguien conoce la Ciudad de México? Levante la mano, que son vestigios. Es una de las ciudades más grandes del mundo, más Sí, pobladas del yo mundo. sí. ¿La Yo conocen? también. Es una de las ciudades más Yo grandes. también. Así Yo es, también. es una de las ciudades más grandes del mundo. Bueno, Del mundo. esta ciudad se fundó, originalmente era un lago, era agua. Ahorita, si nosotros caminamos sobre calles, pero originalmente era un lago, y era un lago muy grande. Entonces, imagínense ustedes un lago. ¿Todos conocen los lagos? Sí, sí. Ahora, imagínense un lago grande, grande, grande. Un lago que tiene mucha agua. Así es, Juan. Y entonces ahora imagínense un lago más grande también. del que se habían imaginado. O Pues sea, así de grande O sea, era un ese lago lago. así más grande, es que hay más agua. Más agua. Había mucha agua. Dime, Abril. Vamos a hacer David. una cosa, chicos. Apaguemos los micrófonos todos, ¿sí? Apaguemos los micrófonos, chicos. Abril, David, apaga el micrófono, por favor, y solamente vamos a hablar cuando Federico nos permita. ¿Listo? Para que podamos avanzar. Dejemos los micrófonos apagados todos. Muy bien, muchas gracias, chicos, por apagar. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es que se fundó la ciudad en ese lago tan, pero tan grande? Resulta que había un grupo que se llamaba los aztecas. Los aztecas vienen de un lugar que se llama Aztlán, y ese lugar de Aztlán está muy al norte en México. Pues ese grupo de gente comenzó a bajar hacia el sur, hacia lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Pero la gente... ¿Qué pasó, Dulce? ¿Esta clase qué grado es? Es para todos los grados. Sí, como yo que soy de transición. Así es. Bueno, voy a continuar con la historia. Llegaron y la gente, los pueblos que estaban alrededor en la ciudad que hoy es la Ciudad de México, no los conocían y les decían los de los rostros desconocidos, los que no conocían sus rostros, porque era gente extranjera, era gente que nadie conocía. Bueno, esta gente viajó desde muy arriba durante 210 años. Llevaban 210 años caminando. Comenzaron a caminar en el año 1 pedernal. Es así como ellos contaban el tiempo, con pedernales, con cañas, con conejos. Eso es el año 1116 de nuestro calendario. Entonces, tardaron 210 años para llegar a la ciudad.
y llegaron hambrientos, y llegaron cansados, y la gente no los quería. Y le preguntaron a un rey de un lugar que se llamaba Culhuacán, que si les podía dar un pedacito para que ellos vivieran. Pero como no los querían, los mandaron a un lugar, a un terregal, en donde había víboras ponzoñosas y culebras. Y los mandaron allí porque los querían que se murieran todos picados por serpientes. Pero los aztecas tenían mucha hambre. Y dicen las crónicas que los aztecas mucho se alegraron cuando vieron las culebras, a todas las asaron para comérselas y se las comieron los aztecas. En lugar de que se murieran los aztecas se comieron a las víboras. Eso. Oye, Federico, ¿y no les dio dolor de estómago uno comerse todas esas culebras y serpientes? Nadita de dolor de estómago porque tenían mucho hambre, habían caminado 210 años. Y estaban muy hambrientos. No fue solo, o sea que uno cuando ya no come nada y encima se pone y come culebras, qué feo. Yo sí estuve así, no me gustaba, no me gustaba mucho. Entonces, no. Pues no sé si a ellos, a lo mejor a ellos tampoco les gustaba mucho, pero no tenían de otra. Tenían culebras y víboras para comer. A mí tampoco. ¿Me comían arañas? Uy, qué feo, más horrible, más horrible. Todo lo que podían, se comían todo lo que podían. Profe, pero entonces... ¿pero qué pasa si se comen arañas? Bueno, les voy a contar entonces, después, que estaban allá relegados en ese lugar, en ese terregal. Tiburones. A ver, Luna y Juan, vamos a apagar las cámaras, los micrófonos, porfa. Listo, chicos. Adelante, Fede, continúa. Dale, continúa. Mucho tiempo se quedaron allí a vivir. Y ellos tenían un dios que se llamaba Huitzilopochtli, que era el dios para ellos de la guerra. Y era un dios que le encantaba guerrear y daba muy malos consejos a los aztecas. Y en uno de esos consejos, y van a ver por qué era un mal consejo, resulta que le pide a los aztecas que solicite al rey de Culhuacán, al rey de mucho tiempo después, de las víboras. Juan, apaga tu micrófono, chaparro, gracias. Entonces, le pide que les dé a la hija del rey para que la hicieran diosa. Entonces los aztecas fueron con este rey, le pidieron a su princesa y el rey dijo, si la van a hacer diosa, aquí está, háganle. Pero los aztecas lo que hicieron en cuanto se las dieron fue sacrificarla. Que le quitan la piel y un sacerdote se vistió con esa piel. Y después le dijeron al rey de Culhuacán y a los culhuacanenses que fueran y adoraran a la princesa. Y en el templo pusieron copal y había mucho humo y no se distinguía bien que el sacerdote tenía la piel de la princesa encima. Y cuando ese humareda se despejó, el rey se dio cuenta lo que habían hecho con su hija y se enojó mucho, pero mucho, y le pidió a toda su gente que guerrearan con los aztecas. Y los aztecas otra vez, si ya nadie los quería, pues ahora sí, ni los de Culhuacán ya los querían. Y tuvieron que peregrinar un tiempo más, y su rey Huitzilopochtli les dijo, van a dejar de caminar cuando encuentren a un águila devorando a una serpiente encima de un nopal. Y caminaron y caminaron. Oye, Fede, te interrumpo para dos cosas. Uno, para decirle a Amelia, Juan Esteban y a Juan que ya les vamos a dar la palabra. Listo. Y segundo, Fede, ¿qué es un nopal? ¿Qué es eso? Ah, mira, aquí traigo. ¿Qué significa eso? Ustedes conocen la bandera de México. Esta es la bandera de México. Yo sí. Aquí ustedes lo que alcanzan a ver. Yo también. Yo la conozco. Yo sí la conozco hace mucho tiempo. Yo la conozco esto bien. es la representación de un nopal. Un nopal es esto, vean.
Wow, Fede, ¿sabes cómo le llamamos en Colombia? Tiene Un espinas, cactus. ¿cómo? Un cactus. Este es un cactus. Es una En cactácea, Colombia le así es. decimos. Pero ese nopal nosotros nos lo comemos asadito, le quitamos las espinas, lo asamos y nos lo comemos en tacos. Wow. Y sabe muy sabrosito. Déjenle hablar al profe. Bueno, pues Bueno, entonces los mexicas, los aztecas encontraron en ese lago este escudo, Qué feo, profe. a la águila devorando a la serpiente sobre un nopal. Y por eso es nuestro escudo nacional. Cuando los aztecas llegaron allí al lago, fundaron una ciudad que se llama México Tenochtitlán. Y de allí comenzaron a llamarse mexicas. Y de ahí nosotros nos llamamos mexicanos y nuestro país le decimos México. Aunque su nombre oficial es República, Estados Unidos Mexicanos, nosotros le decimos México. Y seguramente así es como casi la mayoría de ustedes seguramente lo conocen. Federico, ¿te puedes decir Alejandro, algo? levanta la Federico, mano, por Federico. favor. Levantemos la Sí, mano, porque chicos. yo le estoy levantando desde ahorita. Listo. Dime. Yo Pregunta, también. dale, tranquilo. Dime, Dale, tranquilo. Te quiero decir algo. ¿Cómo se comen el cactus? nos comemos ¿Por qué? el nopal. Es una cactácea, es un tipo de cactus. Profesor, ¿por qué no la comemos eso, profe? Eso no nos gusta, o sea, sin ¿Por qué se equipo. llaman los aztecas? Juan, recuerda que hay que respetar la palabra de los adultos. Listo, vamos a respetar la palabra. Entonces se come, o sea, que se Nos comemos el nopal. ¿Por qué se llaman las aztecas? Profe. Se llaman No, no aztecas pueden ni porque comer venían de un agua, pueblo que porque se llamaba así pasen. Aztlán. ¿Y ensalada? Y en ensalada también nos comemos el nopal en ensalada, asado, sabe muy rico. No, Y qué bueno. feo, profe. Pues Eso así sí es no como me se gusta, fundó pero- esta gran ciudad que se llama México Tenochtitlán. Pasó mucho tiempo y se construyeron unos templos, que son esos templos que veíamos ahorita ya en ruinas, en esa imagen, en ese mapa que yo les mostraba. Entonces, Felipe, no sé si quieras presentar algunas imágenes, presento la Claro, maqueta perfecto, virtual de muy México bien. Tenochtitlán. Entonces, Fede, simplemente quiero entender lo siguiente. O sea, que habían una tribu de personas que llegaron a una ciudad y me estás diciendo que hicieron en un lago una ciudad encima de un lago. Encima de un lago comenzaron a construir su ciudad porque nadie los quería y no lo podían hacer en otro lugar. Comenzaron a construir unas especies de balsas que se llaman chinampas y ponían unos palos muy largos que llegaban hasta la parte más dura del terreno del lago. ¿Por qué En dicen la parte de así? arriba ¿Por qué flotando dicen la así? chinampa. Muchas chinampas. Federico, ¿por qué hablan Es una así? ciudad muy grande. Federico, ¿por qué hablan así? ¿Qué? Bueno, chicos, vamos a hacer algo. Vamos a apagar los micrófonos todos para que podamos seguir con la charla. ¿Listo? Vamos a apagar los ¿Pero ya hay médico? Vamos a apagar los micrófonos. Entonces, vamos a continuar. Imagínense, chicos, les voy a mostrar estas imágenes. Vamos a apagar los micrófonos, porfa. Miren estas imágenes que les voy a producir acá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cultura precolombina? ¿Cierto? Antes, todo esto que nos está contando Federico, pues resulta, chicos, que todas estas tribus les encantaba el oro. Miren lo que ustedes están viendo ahí. Esto se llama orfebrería. O sea, que la gente que trabaja el oro. ¿Y saben por qué el oro siempre ha sido tan importante? Porque se parece a alguien que nos calienta todos los días. ¿Cómo se llama esa persona o ese planeta? El sol. Muy bien. El Ahora sol. miremos esto. Esto es lo que Federico nos El estaba sol. contando ahorita. Miren, aquí en este punto está. Yo me vi ese Este es el mapa, chicos, de México. Y estas son las culturas, pero miren ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es lo siguiente. Resulta
que México tiene 2 océanos. Está bañado por el Océano Pacífico y por el Mar Caribe, también como Colombia. Imagínense. Y ahora miren esto. Esta era la ciudad que nos contaba Federico. ¡Wow! Miren los canales, miren las viviendas, miren las pirámides. Esto es maravilloso. Esto es lo que nos decía Federico que hicieron los aztecas cuando construyeron la ciudad que se llamaba, Fede, ayúdame, se llamaba ¿qué? México, Tenochtitlán. ¡Wow! Chicos, repitamos todo. Tenochtitlán. Otra vez, Fede. ¿Cómo se dice? Tenochtitlán. Tenochtitlan. Una pregunta. Ya vamos con las preguntas, ya vamos. Miren las pirámides, chicos. Eran unas pirámides bien grandes. Y miren esto. ¡Wow! Esto es el calendario de ellos que se llamaba, Federico, ¿cómo se llamaba este calendario? Esa es la piedra del sol. ¡Wow! ¡Qué belleza, Federico! Y miren, aquí va otra piedra del sol. ¡Wow! Es que es una escultura bien interesante y era el calendario que nos contaba Federico ahorita, que es de una manera diferente. Ahora miremos esto. ¡Miremos esto! Este es Moctezuma, que era el cacique cuando habían venido los españoles, pero era el super líder de los aztecas. ¿Y saben por qué tiene esas plumas y por qué tiene ese disfraz, que no era un disfraz, sino que era para parecerse a un águila? Pues específicamente por este mito y este cuento tan lindo que nos contó Federico del águila comiendo una serpiente posada sobre un nopal. Y ahora miren esto, así era la cultura impresionante, así es la cultura de los aztecas en esa época, eran súper coloridos, por eso es que a los mexicanos les encanta el color, miren qué lindo. Esto es muy importante cuando podamos ir a México. Miren, chicos, esto lo van a ver ustedes alguna vez cuando estén estudiando los estratos sociales, es decir, arriba estaba el cacique o estaba el rey y luego venía la nobleza, que era gente también que era muy importante para el cacique, y luego venían los comerciantes y luego la gente normal y estaban las otras personas. ¡Uy! ¿Y esto? ¡Wow! Es Hernán Cortés, que se está encontrando con un cacique ya cuando llegaron los españoles. Pero antes de que podamos entender y todo esto, vamos a ver en este momento, ojo con esto, silencio, chicos, escuchemos. Federico nos va a mostrar unos maravillosos libros y yo también les voy a mostrar en la cámara. Silencio, chicos, silencio, silencio para que podamos ver los libros de Federico y lo que nos va a contar. Fede, adelante. ¡Ay, espérense! Imagínense, chicos, que como Federico es arquitecto y escritor, hizo algo maravilloso y es que desarrolló la ciudad de Tenochtitlán, la desarrolló en 3D. Miren lo que nos va a mostrar Federico. ¡Wow! Miren este video. Miren, adelante Federico. Chicos, todos silencio, silencio por favor, para que Federico nos pueda mostrar. Adelante, Fede. Gracias, Felipe. Miren, aquí les voy a mostrar los templos que vimos hace rato en ruinas. Son estos dos. El del lado izquierdo es el templo dedicado al dios de la guerra, Huitzilopochtli, y el de la derecha está dedicado al dios de la lluvia, a Tlaloc. Lo manejaban así porque siempre había una contraposición dual, en donde la sequía de la guerra estaba en contraposición con la lluvia, la vida y la muerte. Y así es como entendían los mexicas su cosmogonía del mundo. Vean, estas pirámides, así las conocemos, realmente no son pirámides porque no tienen la forma piramidal, pero vean el tamaño. Esta es una persona y vean el tamaño que tienen estos objetos. En este de acá ponían cráneos de todas las personas que sacrificaban. Aquí no puse los cráneos para que puedan dormir y no se espanten. Se llama el Zompantli.
Y vean, era una ciudad majestuosa, era una ciudad muy grande, era una ciudad que era muy limpia, tenía drenaje, la limpiaban a cada rato. Cuando los españoles llegaron, se asombraron porque vieron que era una ciudad realmente enorme, más grande y más poblada que las ciudades en España, por ejemplo, y que tenían una gran organización. Aquí nada más vemos una maqueta de esa parte central en donde estaban todos los templos, pero imaginen que todo alrededor, o casi todo alrededor, era agua, porque era ese gran lago, rodeado de muchos volcanes, entre otros, un volcán que nos representa mucho, que es el Popocatépetl, que está a un lado de otro que se llama Ixtlaxíhuatl, que significa Oye, Federico, mujer de sal. qué cantidad de palabras la que hemos aprendido contigo. Ya sabemos que esta era la ¡Ay, ciudad pero! de Yo voy llamarse a decir México. yo. ¡Qué maravilla! Federico, muchas gracias. Oye, Federico, antes de hablar de los libros, miren esto, chicos, miren. O sea que había unas en esas pirámides, Federico, se veía toda la ciudad completa con un atardecer así. ¿Era Así así? es, se veía toda la ciudad, se veía todo el Valle de México. ¡Wow! ¡Qué Ustedes maravilla! imaginen la impresión para los españoles cuando ¿Cómo se llegaron quedaron las y camas? encontraron una ciudad como esta. ¿Dónde dormían? Dormían, tenían unas chozas que estaban alrededor de la ciudad, de esta ciudad ritual. Aquí nada más era donde habían los templos y donde hacían sus rituales. En estas escaleras, vean, aquí hacían muchos sacrificios y estas escaleras todo el tiempo estaban de color rojo porque por ahí corría la sangre de las personas que sacrificaban. Wow. Oye, Federico, ellos Felipe, debieron haber unos arquitectos muy impresionantes, ¿cierto? Sí. Felipe, una Wow. pregunta. Ok, listo. Fede, ya dejemos de compartir para que vamos entonces a recibir quién tiene preguntas en este momentico Yo antes. tengo preguntas muchísimas. Pero chicos, vamos a dar la palabra a los que tengan la mano levantada. Ame, dime tú qué quieres preguntar, Ame. Dime tú. Los tigres que comían de todo, están las serpientes. Y si las serpientes tenían veneno, Se lo Profe, quitaban, se ¿qué lo pasaba quitaban, si ya- tenían veneno? Profe, Ya asaditas las serpientes, yo creo que ya ni se daban cuenta del veneno. No, Abril, te voy a decir una cosa, Abril, hay que levantar la mano en el computador, no desde allá, porque si hablamos, interrumpimos la gente que nos está hablando. Por favor, vamos a ser juiciosos. Miren, chicos, hay muchos que están levantando la mano. Continúa, Ame, dale. ¿Y cómo es que no le hacían daño eso? Porque le quitaban el veneno o las cocinaban y ya cocinadas, pues ya no les hacía daño el veneno. Vale, muy bien, gracias, Fede. Sara Castellanos, tienes una pregunta. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Teacher, es que yo he ido a Chichen Itza. En la ciudad de Cancún, yo he ido a Chichen Itza. Qué bien, Sara, muchísimas gracias. Isabela González, tienes una pregunta, cuéntanos. Isa. Isabela. El sol brilla mucho. Y sé Claro que que sí. cuando miramos a los ojos no lo podemos mirar porque yo cierro los ojos cuando lo miro. Así es, Isabela, muy bien, el sol brilla mucho, por eso era tan importante y por eso el oro. Camila Vélez, cuéntanos tú, ¿qué pregunta tienes tú? Cuéntanos, prende el micrófono. Prende el micrófono, Camila, eso. Martina. Porque Martina. a ellos ¿Cómo, Martina? Vuelve a repetirnos la pregunta. sacrificaban. Muy buena pregunta, Fede. Sí, los mexicas sacrificaban porque decían que era la única manera para mantener el mundo funcionando, para que los dioses mantuvieran el mundo funcionando. La única manera en que podían alimentar al sol, por ejemplo, era por medio de sacrificios, porque si no, ellos pensaban que el sol se iba a detener a la mitad y ya no se iba a mover.
iba a ser todo el tiempo de día. Entonces ellos necesitaban darle sangre al sol para que el sol mantuviera su movimiento y la luna saliera. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, muy bien. María Antonia Sánchez, cuéntanos, ¿qué quieres preguntar? Que Felipe, una pregunta, no entendí muy bien por qué se llaman los maestros de la piedra. Muy buena pregunta. Fede, adelante. Porque eran muy buenos artesanos. Ellos tallaban con mucha maestría la piedra. Hacían unas esculturas como las que mostraba Felipe en la piedra del sol. Y no nada más esas, hacían las cabezas, por ejemplo, de Quetzalcóatl. El Quetzalcóatl es la serpiente emplumada y es una serpiente que tiene plumas y todo está tallado en piedra. Por eso ¡Wow! les llamaban ¡Súper! los maestros de la piedra. Muy bien, ok. Fede. Luna, Y cuéntame. Luna, cuéntame tu pregunta. Gracias, María. Luna, cuéntame. es que, ¿por qué se comieron las serpientes y las culebras y eso es asqueroso? Muy bien, Fede, adelante. Es que Apaguemos el tenían micrófono. mucha hambre, Eso es muy asqueroso, de verdad. pero tenían mucha hambre. Llevaban 210 años caminando y tenían mucha hambre. Bueno, pero yo no me como una de esas. Bueno, muy bien. A ver, miremos. Judy, cuéntanos, Judy, ¿cuál es tu pregunta, Judy? ¿Cómo se resistieron? Yo tengo una pregunta por decir. Judy, no, Luna, ya, Yo, espérate, Fernando, ahorita dejemos que Una pregunta. Judy, no te estamos escuchando porque tu internet está fallando. Démosle la oportunidad a Sara Hernández. Sara, cuéntanos tú, ¿qué quieres preguntar? Sara, cuéntanos. Una pregunta, Felipe. En las ruinas, en los templos que nos mostraron, ¿celebraban igual el Día de los Muertos? Uy, Fede, qué buena pregunta. Adelante. No, bueno, no sé si así lo consideraban ellos. Eso es más bien una costumbre más cercana, es una costumbre de la época de la colonia, en donde se comenzaron a fusionar tanto la cultura mexica con la cultura española. Y es más reciente, no es tan antigua. Aunque sí hacían no le tenían miedo a la muerte. Las guerras que llegaban a hacer los aztecas o los mexicas con los pueblos de alrededor se llamaban guerras floridas y no era para conquistar territorios, era para obtener prisioneros a los cuales iban a ofrendar a los dioses. La muerte Bueno, qué es bien, dentro de nuestra cultura, la muerte es algo a lo que no le tenemos miedo, sino algo que hemos aprendido, con lo cual hemos aprendido a convivir y que incluso nos mofamos de ella. Bueno, muy bien, chicos. Como ya estamos terminando el tiempo, ya vamos a dejar las preguntas. Si quieren, nos las pueden escribir. ¿Ok? Vamos a mostrarles unos libros importantes. Yo tengo una pregunta. Y Federico, Juan, vamos a dejar las preguntas Tengo ya una pregunta, profe. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Carlos, por favor, ayúdame Tengo con una. silenciando. Entonces, vamos a mostrarle estos libros, chicos, porque ya tenemos que ir terminando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar los libros y pongan atención. Federico nos va a contar las palabras maravillosas que nos deja el lenguaje nahuatl, que ese lenguaje es el que hoy, inclusive, muchos de nosotros hablamos. Así es, Fede. Adelante, Fede. Miren, les voy a contar de una palabra que viene del náhuatl, que es la lengua que hablaban los mexicas. Ustedes conocen los cometas, que son los que van a volar cuando hace mucho aire. Nosotros los llamamos papalotes. Los llamamos así porque vienen de una palabra náhuatl que se llama papalotl, que quiere decir mariposa. Lo que nosotros volamos en el aire son mariposas. ¡Wow! Les voy a decir, bueno, hay muchas palabras que usamos que vienen de ese lenguaje, de esa lengua náhuatl. Por ejemplo, hay una cosa que llamamos huitlacoche, que es un hongo
con el cual nosotros nos hacemos las quesadillas. No sé si sepan qué son las quesadillas, que son tortillas dobladas, que adentro le ponemos, en este caso, huitlacoche, y que tiene mucha controversia porque una quesadilla, dicen, lleva queso. Pero eso es algo como muy local acá de nosotros. Y No, muy tenemos bien. muchas. Les voy a decir, a ver si me entienden, a ver si me entienden. Cuando Felipe me pidió que les dijera algunas palabras, yo le dije, híjole, mi chavo, no seas gacho. Pues, ¿qué palabras podemos enseñarle? Y me puse a chacharear palabras entre libros y frases. Wow. Oye, Federico, tengo una pregunta. ¿Cierto que la palabra chocolate también viene de esa lengua? Imagínense. Así es. Wow. Y tenemos además una gastronomía inmensa. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta comer, Fede? Cuéntanos. A los mexicanos. Garnachas. ¡Ah! Me gusta comer. Ahí, se las dejo ahí para que ustedes busquen e investiguen qué significa garnachas. O tortas, también tortas, pero las tortas no son el pastel de ustedes. Las tortas son otra cosa para nosotros. Los tacos. Bueno, chicos, estamos terminando nuestra sesión de hoy. Yo les voy a mostrar unos pequeños libros para los profes que son importantes, y como saben que siempre terminamos estas sesiones, yo les hago unas recomendaciones de libros. Fede, ¿cuál es ese libro que nos acabaste de mostrar ahí? Cuéntanos. Este se llama Los Antiguos Mexicanos y es del autor Miguel León Portilla. Ok, muy bien. Entonces, Los Antiguos Mexicanos de León Portilla. Miren La Conquista de México, de Sofía Guadarrama Collado. Y también, profes, chicos y papás, vamos a comprar también o a tener todo lo que tenga que ver con el México antiguo para conocer este tipo de caras que siempre nos acompañan en la historia. Es muy importante que lo tengamos. Chicos, imagínense, hoy hemos aprendido de todo y al lado de Fede. Oye, Federico, muchas gracias. Chicos, siento mucho no poderlos escuchar a todos, pero profesores. se nos creció. Gracias. Gracias a ustedes, me la pasé muy bien. Gracias, Felipe. Gracias, profesor. Divertían las Chao, muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, Federico. Chao, Felipe. Chao, señora. Luciana, chao, Gabriela. Chao, gracias a todos. Chao, chicos. Nos vemos el próximo miércoles con Einstein.